Contrato de transporte de personas. Concepto. Es un contrato en el cual una persona denominada transportador se obliga a transportar a otras llamadas pasajeros de un lugar a otro utilizando los vehículos apropiados a cambio de una remuneración económica denominada flete. El objeto de este contrato es de obra resultado. Se cumple el objeto del contrato en el momento que el pasajero se encuentra en su lugar de destino. El precio o flete. El precio o flete se denomina al valor económico que tiene que pagar el pasajero para hacer uso del transporte determinado. Las partes. La primera parte en el contrato de transporte de personas es el transportador. Tiene por obligación llevar al pasajero de un lugar a otro, velar por su seguridad, transportarlo por medio de los vehículos adecuados para este fin y dentro de los términos de tiempo donde se preestableció el transporte. Tiene como derecho exigirle al pasajero el valor del precio o flete. La otra parte del contrato de transporte de personas son los pasajeros. Los pasajeros tienen por derecho exigir que su transporte sea llevado a cabo en el horario determinado y preestablecido. Además de también exigir al transportador en caso de demora todo lo que tenga que ver con gastos de alimentación o de hospedaje en caso de que el transporte salga a una hora equivocada. Y tiene por obligación efectuar el pago del flete o del boleto mucho antes de que salga el transporte, con anticipación. Contrato de transporte marítimo. El contrato de transporte marítimo debe ser examinado igualmente en sus dos modalidades, de carga y de personas. Desde este punto de vista, el contrato de transporte marítimo tiene por objeto movilizar carga o transportar pasajeros de un puerto a otro a través de una nave. Definición. El ordenamiento mercantil no define el contrato de transporte marítimo, razón por la cual debe regir la definición general establecida por el artículo 981 del mismo, aplicable ende a todo tipo de contrato de transporte. Características. Algunas de las características generales tienen que conservarse en materia de contrato de transporte marítimo y otras nacen de la esencia de este. Primera, mercantil y oneroso. El transporte marítimo es un contrato mercantil al tenor del artículo 2011 del Código de Comercio. Por ello, a excepción de las disposiciones expresas relativas a la navegación acuática, las demás disposiciones del Código tienen plena aplicación como efecto de dicha disposición. El transporte marítimo es un contrato oneroso y no gratuito. Segunda, consensual. Es consensual en la medida de que se perfecciona por el acuerdo de las partes, aunque las partes tengan reducidas las posibilidades de modificar su contenido fijado por la ley. Tercera, bilateral. Asimismo, el contrato de transporte es bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente, entonces la existencia de una equivalencia en las prestaciones. Cuarto, las partes del contrato, como se ha establecido en el contrato de transporte, intervienen tres personas: el transportador, el remitente y el destinatario. La carga como objeto del contrato. La carga es el objeto central del contrato y el contrato de transporte de las cosas que puede tener por objeto una carga total o parcial, o cosas singulares, como el que se desprende en el artículo 1597 del Código de Comercio. El precio del flete. Se llama flete al precio el que paga el remitente al transportador para que transporte la carga. Precio del flete. Se llama flete al precio el que paga el remitente al transportador para que transporte la carga. Este es impuesto al remitente, quien en principio no puede negociarlo y que fue acordado en conferencias marítimas y en relación con las rutas. El contrato de transporte aéreo. A grandes rasgos, la actividad aeronáutica puede realizarse con fines económicos o sin estos, y dentro de los económicos se encuentra el contrato de transporte aéreo, que implica una actividad organizada destinada a trasladar remuneradamente por el espacio aéreo personas o cosas en una aeronave.
En el artículo 1874 del Código de Comercio se encuentra la clasificación del transporte aéreo y por tal quedan sujetos al Código de Comercio: 1. Los contratos de transporte interno. 2. Los contratos aéreos de transporte internacional a falta de convenciones internacionales. El transporte aéreo internacional. La mayor parte del transporte aéreo ahora es internacional, por tal son importantes los convenios que rigen la materia, los cuales son la Convención de Varsovia, el Protocolo de La Haya y los de Guatemala y Montreal. En nuestro ordenamiento mercantil se divide así: contrato de pasajeros, contrato de equipaje y de cosas. La definición, naturaleza, características y elementos del contrato de transporte aéreo. En primer lugar, en todo contrato de transporte aéreo, la característica esencial deriva de la prestación a que se obliga el transportista. Existen tres elementos fundamentales del transporte aéreo. 1. La prestación del transporte de un lugar a otro. 2. Una obligación recíproca, como enunciamos anteriormente, una de transportar de un lugar a otro y la otra de pagar por este transporte. Y 3. Que el traslado se realice en una aeronave o por vía aérea. Los sujetos del acto son el transportista y el usuario. El transportista es el sujeto activo en la ejecución del contrato, ya que contrae la obligación de trasladar personas o cosas, y para dar cumplimiento por sí mismo a las obligaciones emergentes del contrato debe ser propietario, explotador o fletador de una aeronave. El otro sujeto de la obligación contractual es el usuario y varía según la especie de transporte, pero existen unos rasgos comunes: la capacidad para contratar y la menor reglamentación. El objeto del contrato de transporte aéreo aparece con cualidades diferentes respecto de cada parte. La obligación del transportista consiste en hacer y la del usuario abonar el precio del viaje, es decir, una obligación de dar. La causa del contrato de transporte aéreo es la finalidad de las partes de cambiar la prestación de trasladar personas o cosas por la de pagar el precio. El contrato de transporte de cosas, mercancías o carga. La normatividad aplicable para el contrato de transporte de cosas y equipajes en nuestro ordenamiento mercantil está en la sección tercera del capítulo 12 del título 9 del libro quinto. La importancia, definición y características. Por naturaleza es un contrato autónomo e independiente. Se puede definir entonces de este modo, que es en que una parte del transportista se obliga a trasladar por un precio de un lugar a otro en aeronave y por vía aérea una o varias cosas que el remitente se compromete a darle. La característica del contrato de transporte de mercancías son también los mismos que tipifican al género, es decir, las características del contrato de transporte en general. Pero en este caso el acto puede contar con la participación de tres personas con intereses diferentes: el transportista, el remitente expedidor y el destinatario. Transporte sucesivo. El artículo 1676 del Código de Comercio dice que el transporte sucesivo es el que se efectúa sucesivamente varios transportadores por vía aérea. El objeto es cubrir determinados itinerarios. El transporte sucesivo se debe distinguir entre cosas y personas. El de personas es cuando se establece en qué momento se produjo el daño que origina la responsabilidad. De cosas es muy difícil establecer en qué momento se origina la responsabilidad. Transporte aéreo. Reglamento del transporte. Deben estar autorizadas por la autoridad aeronáutica inscrita en el registro aeronáutico y obtener permisos de operación demostrando su capacidad administrativa, técnica, financiera en relación con la actividad que se propone desarrollar, ya sea de pasajeros o de carga. Los permisos de operaciones y vigilancia de aeronaves están regulados en el Código de Comercio en sus artículos del 1856 al 1870 en los reglamentos aeronáuticos. Bueno, el contrato de transporte aéreo. Hay contrato de transporte aéreo de pasajeros cuando una parte se obliga a trasladar a una o más personas en aeronave de un lugar a otro y otra parte a pagar un precio por este traslado. Las partes del contrato son el transportista y el pasajero. Obligaciones del transportador. Primero, proveer una nave en perfecto estado de mantenimiento con tripulación reglamentaria en el tiempo y lugar convenido. Asimismo, la aeronave debe estar provista por una tripulación reglamentaria. En este sentido se habla de una tripulación sencilla o múltiple, dependiendo del tamaño de la aeronave. La tripulación está compuesta por el comandante, el piloto, el copiloto, el mecánico navegante, el radiotelegrafista y el comisario a bordo. Las azafatas no hacen parte de la tripulación en sentido estricto, pero constituyen un personal auxiliar de la misma, al servicio de los pasajeros como una orientación y vigilancia. Se debe expedir y entregar el billete del pasaje. 3. Efectuar transporte en el tiempo y forma convenido. 4. Velar por el acomodo y seguridad de los pasajeros. 5. Restituir a los pasajeros del importe de sus pasajes en el transporte. 6. Transportar el equipaje de los pasajeros en la misma aeronave que viajan. 7. Observar durante el viaje las leyes y reglamentos relativos con el transporte aéreo. Obligaciones del pasajero.
Cancelar el precio y el valor del pasaje. Conservar el boleto del pasaje. Hacerse presente en el aeropuerto en fecha y hora establecida. Cumplir con las leyes y portar la documentación exigida. Obedecer las órdenes e instrucciones del vuelo. Resarcir daños y perjuicios causados por el hecho suyo durante el viaje. Reclamar el equipaje. Prestar la ayuda requerida en caso de emergencia. Derechos del transportador. Exigir el pago del pasaje. Cancelar la reserva en los siguientes casos: cuando el pasajero se presente enfermo y no acredite mediante certificado médico su enfermedad; cuando por su edad o estado físico-mental no resista el viaje; cuando ello sea necesario por razones de seguridad. Exigir el resarcimiento y perjuicios ocasionados por el pasajero. Indicar la aeronave en que efectuará el transporte o disponer su cambio; abstenerse de embarcar pasajeros por fuera de la hora fijada. Derechos del pasajero: ser transportado sano y salvo, obtener la expedición y entrega del pasaje, efectuar la reserva cuando pretenda viajar, distinguir del viaje cancelado y postergarlo, revalidar y prorrogar el pasaje.